Bueno, ya está grabando. Ayer nos habíamos quedado que íbamos a comenzar con este nuevo tema, ¿verdad? Que era la prefloración o estivación. Ese término se refiere a la disposición de los sépalos y los pétalos en el botón floral, considerando la relación de la posición de las piezas de cada ciclo. Y se van a distinguir varios tipos. En total son 5 tipos. Una es la prefloración de tipo valvar. Ahí las piezas están todas al mismo nivel y se tocan por los bordes sin cubrirse. Esto es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en el cáliz de malva. Cuando ustedes tienen una flor cerrada que esté en botón, todas las piezas florales van a estar en la misma disposición. Por ejemplo, si hacemos de cuenta que esto es el cáliz, ya en la disposición valvar, hagan de cuenta que el siguiente verticilio, que es la corola, va a estar en esas mismas posiciones, ya, o sea, aquí el cáliz, aquí va a estar la corola. Y cuando tengan los estambres pueden estar también en esa misma posición. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Lo importante de la disposición valvar es que la única, ah, perdón, que la única forma en que estos se tocan es por los bordes, pero no se cubren unos con otros. A lo contrario, en la contorta o torcida, que ahí las piezas van a estar al mismo nivel, pero la diferencia es que el borde de cada pieza va a cubrir el margen de la siguiente, siendo a su vez cubierta por la anterior. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en las rosas. Ustedes han visto cuando las rosas están en botón, que los pétalos están unidos unos con otros encima de otros. Y cuando ustedes van arrancando los pétalos, tienen como una curva. Eso es porque la prefloración es de tipo contorta. Entonces, si este es el cáliz, el pétalo va a estar también en esta misma posición y se van a estar sobreponiendo unas con otras, por lo menos en ese borde. Luego tenemos la imbricada, que es muy parecida a la contorta, pero en esta perfloración imbricada, lo que vamos a tener es que las piezas se van a cubrir por los márgenes, pero una pieza va a quedar con ambos márgenes por fuera y otra queda con ambos márgenes por dentro. Esto es, pues, lo que sucede en otras rosáceas, como por ejemplo en Prunus, en Malus, en Pyrus, etc. Entonces, nos está diciendo que una de las piezas va a quedar con los dos bordes afuera y otra con los dos bordes adentro. Es, esta pieza de arriba no puede ser ni con dos bordes afuera ni con dos bordes adentro, porque este está, digamos que dentro de este y este está fuera de este. Entonces no es. Este sucede lo mismo con el anterior. Este sucede lo mismo con el anterior, pero aquí ya podemos ver que los dos bordes están adentro de este y de este. ¿Ya? Y en este otro, los dos bordes están afuera de este y de este. ¿Se entiende esa parte? Bueno, luego tenemos la otra prefloración que es la quincuncial. Ahí las piezas se van a cubrir por los márgenes, pero dos piezas van a quedar totalmente por fuera y dos totalmente por dentro. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en el cáliz de la familia Turneraceae. Entonces, esta pieza queda totalmente por fuera y esta otra queda totalmente por dentro, adentro de este y adentro de esta. Y esta otra también, ¿verdad? Esta tiene dos adentro, ¿verdad? Esta y esta. Luego tenemos la prefloración de tipo vexilar. Ahí esa es como una variante de la imbricada,
Pero allí lo que sucede es que hay un pétalo externo. Ese pétalo externo, que se conoce también como estandarte o vexilo, que va a estar abrazando los laterales o las alas. Y esos van a cubrir los inferiores o incluso la quilla que va a estar soldada entre sí. Y eso es lo que ustedes van a encontrar sobre todo en la familia de las fabáceas. Esas flores de las fabáceas que tienen como un labelo hacia abajo, ¿verdad? Que es lo que sirve para que el polinizador se pueda posar ahí y descansar mientras está haciendo su trabajo de polinización, ¿verdad? Entonces tenemos estas tres piezas y este que está representado por el estandarte o el vexilo. Luego tenemos las inflorescencias. La inflorescencia van a ser aquellos sistemas de ramas de las espermatofitas que van a estar destinadas a la formación de flores y se suelen encontrar más o menos claramente delimitados respecto al área vegetativa. Las inflorescencias van a constar de un eje principal que se va a llamar raquis, que va a llevar generalmente brácteas, en cuyas axilas van a nacer flores o inflorescencias parciales. El raquis va a estar unido al tallo por el pedúnculo y cada flor va a estar sostenida por el pedicelo. En aquellas inflorescencias que sean de tipo frondosas o hojosas, ¿verdad? Las hojas tectrices de las ramas laterales que van a ser las portadoras van a ser nomófilos, ¿verdad? Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Pyrostegia venusta, que es esta que está aquí arriba, una bignoniace que le suelen llamar lluvia de oro. En el caso de las inflorescencias que son bracteosas, las hojas tectrices van a ser parácteas. Y eso es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en bugambilia y en esta quitarfeta. Esta otra que está aquí es una bignoniace, pero esta es esta quitarfeta. Y en las inflorescencias áfilas, las hojas tectrices van a estar atrofiadas completamente. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en una bignoniácea, pero del género Arrabidea. El comportamiento del ápice del eje principal y de los laterales en las inflorescencias complejas va a ser muy importante para la descripción y la clasificación de las inflorescencias. En las inflorescencias cerradas, los ejes van a acabar en flores terminales, que se reconocen porque generalmente se abren antes que las laterales inmediatas. Entonces, estas inflorescencias van a tener un crecimiento de tipo definido. Pero en cambio, en las inflorescencias de tipo abiertas, los meristemos apicales del eje principal y de las ramas laterales al final dejan de crecer, pero no concluyen en una flor terminal, es decir, que teóricamente tienen un crecimiento indefinido. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Peltophorum dubium y en Pithecoctenium sinancoides. La flor que ustedes ven allí es de Pithecoctenium sinancoides, que esta es una planta que al fruto le dicen lengua de vaca, que es como, son dos valvas que en la parte exterior tienen unas proyecciones y son bien carrasposas y de color café. Es una inflorescencia, ¿verdad? De tipo abierta, donde en teoría hay un crecimiento de tipo indefinido. O sea, después de esas dos flores pueden seguir creciendo esa inflorescencia y seguir produciendo más. Y en estas inflorescencias, tanto en las abiertas como en las cerradas, la floración suele ser acrópeta. En algunos casos, el ápice de la inflorescencia puede reanudar el crecimiento vegetativo, volviendo a formar nomófilos. Esto es lo que ocurre en varias mirtáceas y también en la piña. Dicho fenómeno recibe el nombre de proliferación. ¿Cómo vamos a clasificar a las inflorescencias? Las inflorescencias pueden ser desde simples a complejas.
Van a ser simples cuando sobre el eje principal nazca una flor en la axila de cada bráctea. Y van a ser complejas cuando en la axila de la bráctea nazca una inflorescencia parcial que lleva a su vez bracteolas o prófilos. O sea que va a ser la inflorescencia de la inflorescencia, ¿ya? Así es como van a ser complejas. Y estas complejas se pueden también dividir en monopodiales y en simpodiales. Aquí tenemos primero los ejemplos de las inflorescencias simples. Por ejemplo, vamos a tener el racimo, que va a estar constituido por un eje principal, el raquis, que va a tener brácteas y en cada una de esas axilas se van a encontrar flores pediceladas. ¿A qué me refiero con flores pediceladas? Con flores que van a tener un peciolo bastante largo que las está sosteniendo. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en Cesalpinia pulquérrima, que es esta que está afuera de la sección de biología. Luego tenemos las espigas, que estas van a ser muy parecidas al racimo, pero la diferencia va a ser que las flores no van a ser pediceladas, sino que van a ser flores sésiles o sentadas. Eso sucede en muchas orquídeas. Esa que está ahí, por ejemplo, es una orquídea. Luego tenemos la espiguilla o espícula. Esta es la inflorescencia elemental de las gramíneas o de las poáceas. Van a presentar en la base dos glumas, que son estas que están aquí, que son como dos hojitas. Eh, y luego de esas glumas van a seguir los antecios dispuestos dísticamente. O sea, esta y esta es alterno y dístico. Cada antecio va a estar constituido por una lemna, que son estas como hojitas, que en este caso serían bracteolas, pero en gramináceas, así se le llama, ese es el nombre específico de lemna, y la pálea o prófilo, que van a estar encerrando la flor, que va a estar constituida por las lodículas. Esta sería la pálea y estas son las dos lodículas, y el androceo y el gineceo, porque acuérdense que como en estas plantas la polinización es por el viento, no necesitan tener los verticilios de el cáliz y la corola, sobre todo la corola, porque la corola es la que atrae o la que sirve para atraer polinizadores, y pues ellas no lo tienen. En el caso de Bromus catárticus, estas presentan espiguillas grandes, plurifloras y dispuestas en racimos. Este es el tipo de inflorescencia que ustedes van a encontrar en la mayoría de las poáceas. Luego tenemos el amento. Ese es un tipo especial de espiga, ¿ya? La mayoría van a ser con flores eh, sésiles, pero pueden haber excepciones donde hayan flores pediceladas en el amento. Es como la espiga, ¿verdad? Pero la diferencia es que estas inflorescencias no van a ser erectas, ¿ya? Sino que van a ser blandas y péndulas. Eso sucede en el salix, en el nogal y también en la almendra, en Terminalia catapa. Si se fijan, si tienen un almendro cerca y está en floración, fíjense, ¿verdad? Que las inflorescencias eh, van hacia abajo, ¿verdad? Y pues el eje principal o el raquis es bastante blando. Luego tenemos la inflorescencia de tipo espádice, que como ustedes ya saben es la típica de todos los miembros de la familia de las aráceas. Ahí lo que va a suceder es que va a haber una espiga con el raquis grueso y la bráctea que acompaña la inflorescencia va a ser la espata y va a estar muy desarrollada. Eso es lo que sucede pues, en todas las aráceas, ¿verdad? Y en esa misma espiga del espádice va a haber una diferenciación entre las flores masculinas y las flores femeninas. ¿Vieron que? No sé, vaya, aquí está. Flores masculinas
¿verdad? Y estas son flores femeninas. Ese arreglo o disposición de las flores masculinas y femeninas en los espádices de las araces son diferentes, ¿verdad? Dependiendo de las especies. Unos solo están arriba las flores femeninas y abajo las flores masculinas. En otras están las flores femeninas abajo y las flores masculinas arriba. Y como en esta hay flores masculinas abajo y arriba y en medio se encuentran las flores femeninas. Luego tenemos el capítulo, que es, de verdad, ustedes ya saben, es la inflorescencia típica de las asteráceas. Va a estar un tanto relacionado con el espádice, en el sentido de que el eje va a ser corto y dilatado, pero en este va a formar un receptáculo común, ese receptáculo común que va a ser plano. En la base de ese receptáculo va a haber un involucro que va a estar compuesta por numerosas brácteas o ipsófilos. Y la bráctea tectriz de cada flor va a recibir el nombre de pálea. Como ya les había dicho, es la inflorescencia característica de las asteráceas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el girasol, los crisantemos, margaritas, etc. Luego tenemos la umbela. Esta va a derivar del racimo, va a tener entrenudos muy acortados y brácteas arrocetadas formando un involucro. Todas las flores van a tener pedúnculos de igual longitud y aparentan salir de un mismo punto. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Notoscordum, en Primula y en Allium. Esta inflorescencia que está aquí, ¿verdad? Es la típica inflorescencia de todos los miembros de la familia de las Apiaceae, porque antes esa familia se llamaba Umbelliferae y era precisamente porque sus inflorescencias eran en umbela. Pero pues después empezaron a descubrir umbelas no solo en esa familia y fue cuando ya se pasó a Apiaceae. Luego tenemos el corimbo. Es semejante a un racimo y a una umbela. La diferencia es que aquí los pedicelos florales van a tener diferentes longitudes. Los inferiores van a ser más largos y se acortan a medida que se acercan al ápice, de manera que todas las flores quedan a la misma altura. Entonces, en ese sentido, cuando las flores quedan a la misma altura, pareciera ser que es una umbela, pero la diferencia es que no salen del mismo punto y los pedicelos de cada una de las flores van a tener tamaños variables, a diferencia de la umbela que todas tienen el mismo tamaño. Eso lo podemos encontrar en Spirea cantoniensis, en Prunus y en algunas brasicáceas. Esta que vemos aquí en la imagen es un Prunus, que es una rosácea. Entonces, aquí tenemos básicamente las inflorescencias simples, ¿ya? Cimas simples, que pueden ser de dos formas, ya sea monocáseos o dicáseos, espiga, espádice, el lamento, que acuérdense que el lamento va hacia abajo, ¿verdad? Por eso, si se fijan, estas bractecitas están por el lado de arriba de los puntitos rojos que están indicando la flor, y en todas las demás, las bractecitas están abajo. Luego tenemos el racimo, el corimbo, la umbela. Aquí en este esquema se puede ver bien la diferencia del corimbo y de la umbela, miren. En la umbela, todos los pecíolos, digamos, de las flores tienen el mismo tamaño y todas quedan como al mismo nivel. Y en el corimbo, las flores también todas están al mismo nivel, pero la diferencia es que los pedicelos o los pecíolos de cada una de las flores tienen diferentes tamaños. Luego tenemos el capítulo de las asteráceas, un verticilastro, que esto suele ocurrir, por ejemplo, en gentiana, y el dicasio, que es una cima compuesta. Que esto, en el caso de la cima compuesta, la diferencia es que las dos inflorescencias que salen siempre de estas brácteas que están acá,
ya no son simples, sino que son compuestas, ¿verdad? Por eso es que se llama así. Entonces, veamos primero las inflorescencias parciales, monopodiales o racemosas. Estas se van a caracterizar porque el eje principal va a presentar inflorescencias parciales en la axila de las brácteas en lugar de flores. A su vez, estas inflorescencias parciales pueden presentar un mayor o menor número de ramas laterales que van a ser floríferas. El primer tipo de inflorescencia monopodial vamos a tener a los divotrios. Y van a haber divotrios, por ejemplo, de racimo doble, espiga doble y umbela doble. En el racimo doble podemos encontrar varias fabaces, por ejemplo, en el caso de cena péndula, que es esta inflorescencia que está acá, es un racimo doble porque tiene este racimo y tiene este otro racimo. Luego tenemos la espiga doble, eso va a ocurrir en poaces, por ejemplo, en el género Ordeum, y la umbela doble, que lo vamos a encontrar en las umbelíferas, por ejemplo, en Daucus, que es la zanahoria. Aquí tenemos otra inflorescencia que es la panícula o panoja. Es un caso especial de racimo doble porque tiene ejes cerrados y tiene inflorescencias parciales complejas botrioides o monopodiales en la base. Y que a medida que vamos subiendo en inflorescencias se van simplificando hacia el ápice. Esto quiere decir que van disminuyendo en el número de flores que van teniendo en las ramas. Y esta puede ser alterna como en el caso de vitis o decusada en el caso de siringa. Entonces aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? Que sí es un racimo doble, ¿verdad? Pero la diferencia es que tiene inflorescencias parciales complejas que son de tipo botrioide, o sea, esta y esta, pero a medida que vamos subiendo el número de flores disminuye. Aquí hay 5, aquí hay 4, 4, luego 2, 1. Entonces, esta es el tipo de inflorescencia especial que se llama panícula o panoja. Luego tenemos las inflorescencias complejas simpodiales. Ahí tenemos aquellas que van a ser las cimoides o de tipo cima. Ahí se van a desarrollar una o dos inflorescencias parciales en la axila de los prófilos, inmediatamente por debajo de la flor terminal, que sería esta. Dichas inflorescencias pueden ser ya sea monocasios o dicasios, pero tenemos una que va a ser el dicasio terminal. Ahí los dos prófilos son fértiles, como sucede en esta imagen que tenemos aquí. Se forman dos inflorescencias parciales a cada uno de los lados, de las cuales van a repetir el comportamiento del eje terminal. Esto es lo que sucede en muchas de las cariophyllaceae, por ejemplo en los claveles, y también en Apocynaceae, en el caso de los jazmines. Luego vamos a tener cuando la flor tiene dos prófilos. Esto sucede en ciertas dicotiledóneas y en algunas monocotiledóneas. Allí vamos a tener el primero que va a ser el cincino. En el cincino, que va a ser una cima o una inflorescencia de tipo escorpioide, este va a ser por el desarrollo alternativo de los primordios situados en la axila de los prófilos, tanto del prófilo derecho como del prófilo izquierdo. Las ramas se van a disponer en zigzag, en dos filas, a un mismo lado del eje madre. Esto sucede en el género Silene, en Saxifraga y en Borrago. ¿Se acuerdan de las borragináceas, verdad? Por ejemplo, en el Heliotropium es este tipo de inflorescencia. También en algunas cordiáceas. Luego tenemos el Bostrix, que es muy similar, ¿verdad?, al cincino, pero acá solo los prófilos derechos o izquierdos van a ser fértiles, nunca los dos prófilos.
y las ramas quedan en distintos planos dispuestas de forma helicoidal, que por eso se le llama cima helicoide. Y también quedan a un mismo lado del eje madre. A eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el género Hypericum, en Beta, que es la remolacha, y en Hemerocalis. Cuando hay un único prófilo que va a estar situado entre el eje madre y el eje lateral, como en la mayoría de las monocotiledóneas y algunas dicotiledóneas, las ramas sucesivas se van a disponer en el plano medial. Y allí vamos a tener dos casos: el flavelo o ripidio y el drepanio. En el flavelo o ripidio vamos a tener ramas alternativamente tanto a la derecha como a la izquierda del eje madre, que es este. Entonces, a esto se le conoce como una cima helicoide. El ejemplo es en el género Iris. Y en muchas monocotiledóneas puede ocurrir que el prófilo no es estrictamente adaxial y el monocasio resultante se parece al Bostrix, en el que las ramas no se disponen en el mismo plano. Las inflorescencias umbeliformes, en el caso de la familia Amarilidaceae, probablemente derivan por la condensación de este tipo de cimas, de una cima helicoidea. Luego tenemos el drepanio. Acá las ramas se ubican del mismo lado del eje madre. Si se fijan, este es el eje madre y aquí van las ramas en el mismo eje. A esto se le llama cima escorpioide, que también es lo que sucede en Heliotropium y también en Juncus bufonius. Cada rama consecutiva va a proceder de la axila de una segunda hoja, que va a estar opuesta al prófilo, que va a estar de tipo adosado. En los monocasios va a ser difícil de reconocer porque existen formas intermedias y a lo largo de la misma inflorescencia. Y también lo que sucede es que la disposición puede alternar entre el cincino y el bostrix. Luego tenemos los pleiocasios. Ahí van a haber 3 o más inflorescencias parciales dispuestas en un verticilio debajo de la flor terminal. Este es el ejemplo que podemos encontrar en el género Sedum, en Sempervivum y en Corvus. En el caso de los ciatios, que es en el caso de las euforbias, ¿verdad? Son de este tipo de inflorescencias. Son pleiocasios, que a su vez se agrupan en dicasios. Luego tenemos la pseudoumbela. Esta va a ser una inflorescencia cimoide o un pleiocasio que va a estar modificado y que va a tener ejes muy acortados y flores pediciladas. Entonces van a dar la apariencia de ser umbelas. Esto es lo que sucede en Pelargonium y en Asclepias. Luego tenemos el tirso. El tirso, las inflorescencias parciales son dicasios o monocasios y pueden ser abiertos o cerrados. Y pueden ser al mismo tiempo decusados o de tipo alterno. Según su aspecto, pueden denominarse como tirso racemiforme, tirso espiciforme cuando sea compuesto por espigas, o tirso corimbiforme cuando esté compuesto por corimbos. El tirso es un racimo de cimas y también van a haber pleiotirsos, como por ejemplo en Jacaranda mimosifolia, que es esta que ustedes ven acá en la imagen. Si se fijan, pues es bastante similar a la inflorescencia del esquema. También en Mangifera indica vamos a encontrar un tirso y en Ruelia ciliatiflora.
Hay otro ejemplo, como en el caso de Solanum chacoense, que es una solanácea que va a presentar un tirso cerrado, cerrado porque tiene esta flor terminal y va a presentar las inflorescencias parciales alternas de tipo cincinnadas. Luego tenemos el sícono, que ese es un complejo de sigmas que van a estar muy contraídas y van a estar dispuestas sobre un receptáculo cóncavo piriforme. Y eso es lo que sucede en el género Ficus, o sea, en los higos. El ciatio va a ser la inflorescencia que caracteriza el género Euphorbia, va a estar constituido por una flor femenina central que va a ser pedicelada, va a estar desnuda, donde solo va a estar reducida al gineceo y va a tener un ovario tricarpelar. Alrededor de la parte femenina se van a encontrar 5 grupos de flores masculinas pediceladas. Van a estar también desnudas, dispuestas en cincinos, y cada una va a estar constituida por un estambre articulado sobre el pedicelo. Este conjunto de flores se va a encontrar rodeado por 5 brácteas, que son las 5 hojas tectrices de las inflorescencias masculinas. Y las brácteas van a ser concrescentes, formando una especie de copa que van a presentar 1 o 4 nectarios en la unión entre las mismas. Esta inflorescencia puede confundirse fácilmente con una flor hermafrodita, la razón por la cual a eso se le va a considerar un pseudoanto. Y aquí tenemos las inflorescencias complejas, ¿verdad? Los esquemas. El drepanio, el ripidio, el cincino, el bostrix, la panícula, el corimbo compuesto, la umbela compuesta, el tirso y el pleiocasio, con sus respectivos géneros de ejemplo. Ahora que hemos terminado con esa parte de las inflorescencias, hay que ver la polinización y la fertilización. Como ustedes saben, cuando un grano de polen cae en el estigma, este comienza a absorber agua del estigma. Los tubos de polen crecen hacia abajo por el estilo hacia el ovario, donde el óvulo va a ser fertilizado y se va a convertir en semilla. Y en ese caso el ovario se va a convertir en una fruta que es la parte de la planta que generalmente nos comemos y que va a poseer la semilla dentro. Como ustedes saben, cuando los granos de polen llegan al estigma, hay un reconocimiento de la especie. Si el grano de polen que cayó al estigma es de la misma especie, va a germinar, va a comenzar a crecer el tubo polínico, el núcleo del tubo, que es el que se va a ir abriendo paso, y atrás de ello van a ir las células espermáticas, que cuando ya llegan a la cavidad ovárica van a hacer el proceso de polinización. Pero si el polen no es de la misma especie, el estigma va a secretar calosa y lo va a destruir. Y dentro de esto tenemos diferentes tipos de polinizaciones. Una es la anemofilia, que esta es la polinización por el viento, donde básicamente lo que sucede es que cuando ya los granos de polen están listos y están maduros, ¿verdad? A medida que el viento mueve las ramas, ¿verdad? En este caso los estróbilos, porque son, este ejemplo es un pino, va a comenzar también a desprender los granos de polen. Y es eso que ustedes pueden observar ahí en esta imagen. Luego tenemos la polinización por agua, que esa es la hidrofilia. La zoofilia, que es la polinización por animales. Estos animales pueden ser insectos, aves, mamíferos, reptiles, etcétera. Y en el caso de la zoofilia también debemos incluir la polinización manual. Ya hay polinización manual en una gran cantidad de plantas porque simplemente ya no existen los polinizadores naturales de estas. Tal es el caso de la vainilla, vainilla planifolia, y de los dátiles, ¿verdad? Phoenix dactylifera.
Entonces ya hemos terminado con la parte de la morfología de la flor. Entonces, a partir de esto, le va a quedar de tarea que busquen siempre, ¿verdad? En sus jardines o en los jardines de sus vecinos o de familiares, 10 especies diferentes de plantas que tengan flores. Y a partir de eso, ustedes van a sacar todos los datos que hemos sacado de la morfología en estas clases. Comenzando, ¿verdad? Desde la prefloración, la vernación, si tiene todos los verticillos florales, la fórmula floral, el diagrama floral, si los sépalos del cáliz están fusionados o no, si los pétalos de la corola están fusionados o no. Lo mismo con los estambres, si el ginoceo es sésil, si es dicarpelar, tricarpelar, si tiene un lóculo, dos lóculos, todo eso que hemos visto, todo eso lo tienen que sacar ustedes para las flores. Y obviamente las inflorescencias, ¿verdad? Si son para empezar simples o complejas, y si son simples, de qué tipo son, y si son complejas, de qué tipo son, ¿verdad? Entonces, les queda como tarea y van a mandar el PowerPoint con toda esa información al Classroom para el día lunes. Ahí les voy a poner el espacio para que lo puedan subir. Eh, y se los dejo así, ¿verdad? Porque no sabemos si vamos a tener chance de hacer exposiciones. Y para que no vaya a pasar también lo que pasó con Johnny en la tarea pasada. Eh, ¿Preguntas con respecto a esa tarea? No, igual sí Y tenemos si en un varias dado caso, preguntas. no encontráramos las 10 especies, Sí, van a encontrar 10 especies hasta más. Es más, debería ponerle 20 mejor, porque ahorita todo está en floración. Con 10 está bien, Liz. Sí, si ustedes pueden agarrar hasta las hierbitas esas que aparecen ahí en las aceras. Sí, de eso no pueden decir que no las van a encontrar porque van a encontrar incluso hasta más de 10. Ahí va a depender de ustedes de buscar aquellas 10 que les salgan más fáciles de hacer, ¿va? También. Así que pónganse buxos con eso. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte de la anatomía de la flor. Primero veamos el cáliz y corola, que estos van a estar compuestos, que van a ser los antófilos, ¿verdad? Que van a ser las hojas florales que se van a insertar generalmente en los verticilios sobre el receptáculo en un eje caulinar muy breve. La anatomía de los antófilos va a presentar diferencias con la de los nomófilos. Y veremos cuáles van a ser las características de cada una, comenzando por el cáliz, que es el verticilio más externo. Ahí ustedes pueden ver un corte longitudinal de una flor del tomate. Ahí perfectamente podemos ver el receptáculo, luego aquellas antófilas que se van a convertir en el cáliz, que es esta que está aquí, y aquí de este otro lado casi no se distingue, pero es esta. Y luego tenemos las siguientes que van a ser los pétalos, o sea, los que van a conformar la corola, que son estos acá. Y obviamente, pues vamos a tener primero el ovario, que el ovario va a estar constituido por el gineceo con su respectivo estigma y estilo, y los lóculos de ese ovario. Y arriba de esto están los estambres con sus respectivas tecas. Aquí se ven dos tecas, en este más o menos solo se ve una. Entonces, desde acá, nosotros ya podemos decir si esa flor cuando termine de desarrollarse va a ser una flor con un ovario súpero o con un ovario ínfero. ¿Ustedes qué creen? Vean de dónde va a salir
El cáliz sale más o menos a esta altura. La corola sale más o menos a esta altura. Y los estambres, salen más o menos a esta altura. Entonces, ¿qué pueden decir? ¿El ovario es súpero o es ínfero? Eso lo tienen que poner también en la tarea, ¿verdad? Ahí les voy a poner todo lo que tiene que incluir cada una de las especies que ustedes buscan. Nick, ¿puede repetir la pregunta? De acuerdo a la disposición de las piezas florales en este corte longitudinal de la flor de tomate, o sea, de acuerdo a donde está el cáliz, la corola, los estambres, ¿qué tipo de ovario tenemos? ¿Es un ovario súpero o un ovario ínfero? Para mí es ínfero, Nick. Ah, Mauricio dice que es súper. Alguien escribió aquí, esperen. Mauricio fue el que puso que era súper. Pero es que acuérdense de la definición de cuándo es súper y cuándo es ínfero, Jenny. Pues que no, Acuérdense yo digo que que es ínfero, pero Mauricio dice que es súper. por eso, pero fíjese que la definición de un ovario ínfero es que el ovario va a estar por debajo de donde salen las piezas florales. Y la definición del ovario súpero es que el ovario va a estar por arriba de donde salen las piezas florales. Entonces, según eso, Jenny, ¿usted mantiene que es ínfero o lo cambia a súper? Y lo mismo va para Samael, ¿verdad? De acuerdo a lo que les dije, Samael, ¿mantenés que es súpero o lo cambias a ínfero? Y la pregunta va para todos, no solo para ellos dos. A ver, Para mí es súpero. ujú. A ver, Rafael, Igual para mí un ovario súpero. Mónica, Súpero. vaya. Sí, en este caso es súpero, ¿verdad? Vea por qué, Jenny. Esto que usted está viendo aquí, yo creo que sí ven el puntero, ¿verdad? Sí, se ve. Vaya. Esto que está aquí es la cavidad del ovario. Y digamos que si yo paso una raya aquí, voy a cambiar la vista de esto como para hacer esa parte de ejercicio, solo para marcarles las cosas. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Vaya. Si yo paso una raya aquí, puchica, ¿dónde está? Aquí. No entendí por qué hacerlo así. Si yo paso una raya aquí, que es esa raya amarilla, creo que la ven, el ovario queda arriba. ¿Y de dónde salen las piezas florales? ¿Salen de arriba del ovario o salen de abajo del ovario? Aquí tenemos una parte del cáliz. Vean desde dónde sale. Salen de por aquí, ese verticilio, que es el cáliz. ¿De dónde sale la corola? Sale más o menos de aquí, ese verticilio. Incluso en este se ve más abajo, aquí. ¿Y de dónde salen los estambres? En este de aquí del lado izquierdo no se ve, pero en este del lado derecho se ve justo que aquí es donde comienza. Entonces, esos tres verticilios están abajo del ovario.
Por eso es que en este caso el ovario es súpero. Si este ovario, en vez de estar ahí arriba, estuviera aquí abajo, digamos como en este círculo que yo estoy disque haciendo aquí, entonces sería un ovario ínfero, ¿ya? Pero si tanto el cáliz como la corola y los estambres salieran más o menos a esta altura del ovario, entonces sería semi-ínfero, ¿ya? ¿Se entienden esas tres diferencias? Ups, no. Sí, Vaya, déjame quitar esto. Ya lo voy a poder quitar. Y quitar. También lo quiero eliminar. Bueno, cuando lo cierre le voy a dar no guardar. Lo malo de poner esta vista es que siempre pasa esto. Entonces quedó claro cuándo es súpero y cuándo es ínfero. Ahora, veamos siempre lo del cáliz. Ustedes saben que los sépalos van a ser los antófilos que van a componer al cáliz. Estos frecuentemente van a ser de color verde y su estructura es la que más recuerda a la de los nomófilos, o sea, a la de las hojas verdaderas que hacen fotosíntesis. El mesófilo, en este caso del cáliz, va a estar formado generalmente por parénquima, que ese parénquima va a ser de tipo clorofileano y de tipo homogéneo. ¿Por qué? Porque recuerden que sigue teniendo ese colorcito verde, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver nosotros, ¿verdad? La epidermis de ese antófilo y podemos observar que todo esto que ustedes ven aquí es un parénquima de tipo homogéneo. Todo tiene, digamos por así decirlo, el mismo tamaño y la misma forma. Aquí no está diferenciado, ¿verdad? Ni en empalizada ni en esponjoso. Y ahí pues obviamente, porque acuérdense que también tiene que seguir teniendo ¿cómo se llama? Venas, ¿verdad? Porque sigue transportando agua y nutrientes para que puedan seguir con su función. Entonces, vamos a encontrar los haces vasculares, ¿verdad? Todos estos que se ven aquí como puntitos más moraditos son haces vasculares en esa parte, ¿verdad? De el cáliz. Generalmente, en cada especie, cada sépalo va a estar inervado por el mismo número de trazas foliares que van a presentar los nomófilos, o sea, las hojas que sí hacen fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pueden ver es un transcorte de la flor de dicotiledonia. Primero tenemos el sépalo que está componiendo el cáliz, luego tenemos los pétalos, ¿verdad? Aquí podemos diferenciar que hay 3 pétalos, 1, 2, 3. Obviamente porque solo es una parte del corte, ¿verdad? Y luego adentro, si se fijan, este conjunto de 4 pelotitas, como con este panelito en medio, es una antera como tal. Y estas 2 pelotitas están representando las tecas y adentro de esas tecas los granos de polen, que son esos puntitos de color morado adentro de esos circulitos, ¿ya? Luego tenemos la corola. Cuando no hay diferencia morfológica entre los 2 verticilios de protección de la flor, las piezas reciben el nombre de tépalos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Anonace. Pero cuando hay diferencia morfológica, los antófilos que forman la corola van a ser los pétalos. La estructura de tépalos y pétalos va a ser similar a la de los sépalos. Las paredes de las células epidérmicas frecuentemente van a ser convexas o papilosas, especialmente en la cara axial, porque acuérdense que los pétalos, ¿verdad?
ya la función de ellos no va a ser de protección, sino que va a ser la de atracción a los polinizadores. Entonces, que sean convexos y que la textura de ellos sea de tipo papilosa, es que le da cierta sostenibilidad a los polinizadores cuando llegan y se posan sobre las flores. Porque si fueran completamente lisos, no se podrían quedar ahí, ¿verdad? Lo bueno es que también es cierta parte de coevolución porque pues los polinizadores en la mayoría de los insectos, si es que no en todos, van a tener un montón de pelitos así microscópicos en las patitas que les van a ayudar al agarre también. Entonces, acá por ejemplo tenemos a Erythronium americanum, tenemos la flor y esa flor está constituida por tépalos. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia morfológica entre el cáliz y la corola. Entonces, si se fijan, hay 6 estructuras, entonces tienen que ser 3 pétalos y 3 sépalos, pero no hay una diferencia entre ellos, por eso se llaman tépalos. Y luego tenemos la otra que es Piriqueta racemosa, y ahí tenemos la flor y sus respectivos pétalos. Aquí, aunque en esta flor abierta María no se ven los sépalos, pero sabemos que el cáliz es de diferente color, porque aquí están estos botones, ¿verdad? Y allí se puede observar. Y en ese transcorte de un pétalo de una flor, vamos a encontrar, ¿verdad? Primero la epidermis adaxial, que suele ser convexa y que puede tener algunas papilas. El mesófilo, que va a ser muy similar también al mesófilo de los sépalos, o sea, va a ser homogéneo, va a ser un parénquima homogéneo. Y la epidermis abaxial. Obviamente también van a haber algunas nervaduras. En muchos pétalos, como en los de Brassica napus, las papilas son de tipo cónico. Van a tener un engrosamiento cuticular marcado en el ápice y también van a tener estrías radiales hacia la base. Se ha sugerido que esos engrosamientos permiten una difusión pareja de la luz emergente, de manera que el brillo de los pétalos es uniforme en cualquier ángulo de iluminación. Aquí podemos ver en este F, que es la imagen de aquí abajo, ¿verdad? En la esquina inferior derecha de ese conjunto de imágenes, de esa lámina, pueden ver que esas papilas son cónicas, ¿verdad? Son como redonditas en la base, pero arriba terminan como en punta. Entonces, pues, parte de los estudios de la anatomía mencionan eso, ¿verdad? Que es para permitir la mejor reflexión de la luz y que toda la flor en cualquier parte, ¿verdad? Presente la misma coloración y el mismo brillo. Que eso es atractivo también a los polinizadores, ¿verdad? Algunas células epidérmicas de los pétalos van a ser osmóforos. Ustedes ya saben qué es un osmóforo, ¿se acuerdan? Mónica, ¿qué es un osmóforo? No recuerdo, Lee. Y lo peor es que allí mismo en la diapositiva se lo dice. Silvia, ¿qué es un osmóforo? A ver, Silvia, ¿qué es un osmóforo? Ay, dice que no lo recuerdo. Kelvin, ¿qué es un osmóforo? Sí. Buenos días, sí. Buenos días. Según que es donde se elaboran sustancias volátiles. Sí, son células que van a estar especializadas, ¿verdad? Que van a tener, como dice en esta diapositiva,
aceites esenciales que le van a impartir la fragancia característica a las flores. Esos osmóforos sobre todo comienzan a liberar las sustancias volátiles cuando pues comienza a calentar el día o cuando les da el sol, ¿verdad? Porque así se volatilizan los aromas. El mesófilo generalmente de los pétalos no va a presentar parénquima clorofiliano, sino parénquima fundamental y de tipo homogéneo, como ya vimos en los transcortes anteriores. El color de los pétalos va a resultar de la presencia de pigmentos. En muchas flores, las células van a presentar cromoplastos con pigmentos carotenoides. Esos pigmentos carotenoides que pueden ser rojos, anaranjados o amarillos. En cuanto a los pigmentos más importantes, van a ser los flavonoides, principalmente las antocianinas que se van a encontrar disueltos en el jugo celular. Y luego vamos a tener pigmentos básicos, como van a ser la pelargonidina, que es el que va a dar el color rojo o rojizos, la cianidina, que es la que va a dar el color violeta, y la delfinidina, que va a ser la que va a dar los colores azulados. Y en el caso de los flavonoles, estos van a dar las coloraciones amarillas o color marfil. El color de los pigmentos antociánicos va a depender del pH del jugo celular. Por ejemplo, en el caso del género Brunfelsia, que es azucena de monte, y bueno, aquí en El Salvador no sé cómo le digan a la Brunfelsia, pero por ejemplo en la universidad hay mucho cultivado y en muchos de los jardines que se ven desde las calles en San Miguel hay mucha Brunfelsia. Las flores son de color violáceo, pero a medida que comienzan a envejecer, se vuelven de color blanca por un cambio en el pH, ¿verdad? Del jugo celular. En el caso de las betacianinas, un grupo de pigmentos de estructura más compleja se encuentran solo en un grupo de dicotiledóneas, que son las quenopodiales, en el caso de las Centrospermae, a la cual pertenecen los géneros beta, que es donde está la remolacha, y la bugambilia, que es la veranera. Déjenme buscarles. Igual ustedes busquen, ¿verdad? Brunfelsia, para que puedan acordarse. Yo sé que ustedes ya han visto esa planta. Lo único que, pues sí, tal vez no se pueden el nombre, ¿verdad? Pero en esas es que suele suceder ese cambio en la coloración del pH de los pétalos, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo. Y por eso es que cambian de color, de un color violeta a un color blanquecino. Entonces allí fácilmente se puede saber cuáles son las flores más nuevas y cuáles son las flores más viejas. No sé si ya lo han visto, pero estos arbustitos son muy comunes en San Miguel. Más que todo que está aquí, que es Brunfelsia americana. Pero tienen el mismo patrón, ¿verdad? De tener flores violetas y a medida que van envejeciendo cambia el pH del jugo celular y se tornan blanquecinas. Vaya, voy a seguir siempre con esto. En esta diapositiva ustedes pueden ver los diferentes pigmentos, ¿verdad? Que van a estar componiendo los jugos celulares de las plantas. Estos pigmentos pueden estar ya sea en cromoplastos o en el jugo celular. Si están en cromoplastos, van a ser los carotenoides. Y si están en el jugo celular, vamos a tener a las antocianinas y a las betalinas. En el caso de las antocianinas, tenemos a la cianidina, a la pelargonidina, a la delfinidina y a los flavonoles. Y en el caso de las betalinas, que van a estar presentes en las cariofilales, vamos a tener a las betacianinas y a las betasantinas. En el caso de la cianidina, pues va a dar unas coloraciones rojizas, un tanto violetas. La pelargonidina es rojizo siempre.
delfinidina es azul, y dentro de los flavonoles vamos a tener aquellos amarillos y el color marfil. Y las betalinas, en el caso de las betacianinas, van a dar coloraciones rojizas o púrpuras, y las betasantinas coloraciones amarillentas. En el caso del color blanco de muchas flores, como por ejemplo Magnolia grandiflora, que es esa imagen que ustedes tienen del lado izquierdo en la parte inferior, se debe al fenómeno de la reflexión total de la luz. Esto quiere decir que los pétalos pueden presentar espacios de aire en posición subepidérmica o una capa de células con abundantes granos de almidón, y en ambos casos la luz se refleja. Recordemos que el color blanco es en realidad, ¿verdad?, la combinación de todos los colores del espectro de luz visible. En el caso de los colores oscuros, que suelen tener algunas flores, y sobre todo aquellas que han sido creadas en laboratorios por diferentes cruces, por así decirlo, se deben a una absorción total de la luz que va a estar operada por pigmentos complementarios. En la orquídea negra, que fue creada en un laboratorio en Estados Unidos, ¿verdad?, con cruces de flores que cada vez salían más oscuras, ¿verdad?, que se llama Fred Clarkeara After Dark, hay una antocianina azul en las células epidérmicas y caroteno amarillo en las células subepidérmicas. Entonces, eso hace, ¿verdad?, que no se refleje la luz, ¿verdad?, sino que se absorba una mayor cantidad y da la apariencia de que la orquídea sea de color negro, que la flor sea de color negro. Pero pues en la realidad no existe como ese color como tal. Luego tenemos que hablar sobre la vascularización de los carpelos. La vascularización se ha utilizado vastamente para interpretar la especialización evolutiva de la flor, porque el sistema vascular parece ser más lento, más conservador para cambiar que en el caso de los órganos que inervan. A veces, analizando la vascularización, se pueden descubrir los límites previos de las piezas florales, o también números y categorías de órganos en las flores donde ha ocurrido la reducción de las piezas, donde también puede haber habido concrescencia de las mismas o adnación, incluso de las piezas de distintos verticilios. Esos fenómenos se dificulta la interpretación de la identidad y de las interrelaciones de los órganos en su morfología externa. La presencia de acesillos conductores vestigiales en ciertas posiciones suele interpretarse como prueba de la degeneración de los órganos que en las flores primitivas habrían ocupado esa posición. La interpretación de la placentación va a estar apoyada en el estudio de la vascularización de los carpelos. Cada carpelo va a tener comúnmente 3 venas, una dorsal o central, que va a ser la de la vena media, y 2 ventrales, de las que suelen derivar los haces para los óvulos. Y en el caso de las venas ventrales, que se pueden fusionar en una sola. En esa imagen que ustedes ven abajo, ¿verdad?, podemos ubicar tanto las venas ventrales como las venas dorsales, y en el último caso, donde observamos que las venas ventrales, que son 2, están fusionadas y solo es una, ¿verdad? Esto es un esquema, ¿verdad?, de transcortes de ovarios que sean unicarpelares, o sea, que solo tengan un carpelo. En un ovario que tenga una placentación axilar, los haces laterales van a aparecer en el centro del ovario, o sea, en posición ventral, con el xilema hacia afuera y el floema hacia adentro. Y los haces ventrales del mismo carpelo o de 2 vecinos pueden fusionarse. En este caso, ustedes pueden observar que ya no solo tenemos ya no son ovarios unicarpelares, ¿verdad?, sino que en este caso son tricarpelares.
Y esto es el efecto de la cohesión de esos tres carpelos, ¿verdad? Aquí sí están diferenciados los tres perfectamente, cada uno con sus paredes y todo. Y aquí, pues en este otro están fusionados esos carpelos. Sin embargo, todavía observamos que las venas ventrales no están fusionadas como tal. Y en el último esquema sí podemos observar que las venas ya están fusionadas. Y si se fijan, pues la mitad es sin relleno y la mitad con relleno. Esto nos está indicando que la mitad sin relleno es el xilema y ese está hacia afuera. Y la mitad con relleno que está hacia adentro es el floema. En las flores períginas y epíginas, la vascularización es importante para reconocer la naturaleza del tejido que envuelve el ovario. Muchas veces las bases del cáliz, de la corola y del androceo están soldadas de modo congénito y toman parte en la constitución de la estructura que rodea al ovario, de manera que resulta casi imposible delimitar qué porción va a corresponder al receptáculo y cuál corresponde a las hojas florales, o sea, llámese cáliz, corola y la parte de los estambres o del androceo. Por eso es preferible utilizar la expresión de tubo floral para designar a esa estructura. Cuando las flores presentan en corte longitudinal haces con orientación invertida de xilema y floema, se les va a llamar haces recurrentes y se va a considerar que el ovario va a estar incluido en tejido axial. Es decir, que el tubo floral va a estar formado por el receptáculo, como ocurre en el género Darbia y en el género Opuntia, que son, bueno, a estos frutos de las Opuntias suele decírseles pitahayas también. Y no sé si ustedes alguna vez han agarrado una, también se les dice tunas, pero si la agarran con la mano desnuda se van a llenar de las espinitas, ¿verdad? Que también se les llama tunas, por cierto. Y que para comérselas, en vez de pelarlas, se tienen que raspar. Toda esa parte que ustedes tienen que raspar para agarrar el fruto que está dentro, o la parte comestible que está dentro, eso es tubo floral, porque en ese caso está fusionado el cáliz, la corona y la parte de los estambres. La ausencia de haces recurrentes se toma como evidencia de que el tejido extracarpelar es de naturaleza apendicular, o sea que va a estar formado por la adnación del cáliz, de la corola y del androceo, anteriormente que se designaba como hipanto de tipo apendicular. En ese esquema de abajo tenemos primero a Opuntia del lado izquierdo con su tubo floral axial y toda esta parte que está aquí abajo que va a formar el receptáculo donde tiene parte de las concrescencias del cáliz y de la corola, se va a convertir luego en la cáscara de esa pitahaya, por así decirlo, o en la cáscara de esa tuna. Y al lado derecho tenemos al género Zamolus, donde el tubo floral es de origen apendicular. Luego tenemos la anatomía del estilo, o sea que aquí ya estamos hablando de parte del androceo. El estilo, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama esto? Se me ha ido el nombre. No, perdón, el estilo, ¿verdad? Va a ser en la parte femenina de la flor. Lo confundo con el filamento del estambre, del androceo. Pero cuando el estilo es macizo, va a presentar una o más bandas de tejido transmisor que van a estar embebidas en el tejido fundamental o asociadas a los haces vasculares.
El tejido transmisor va a estar formado por células poco coherentes con material intercelular péptico de consistencia mucilaginosa, en el cual se desarrollará el tubo polínico. Y a veces las paredes van a ser gruesas, ricas en pectinas, a través de las cuales va a crecer el tubo polínico, ¿verdad? Esas sustancias pépticas es el mucílago que solemos encontrar cuando, por ejemplo, arrancamos el androcebio y el gineceo de los hibiscus, de los clavelones. Entonces, los dedos nos van a quedar como ligosos. Eso es debido a esas pectinas, ¿verdad? Que están precisamente en el estilo, porque cuando el polen llegue y comience a germinar el tubo polínico, esas pectinas le van a ayudar a que vaya deslizando, ¿verdad? Va a actuar como no me acuerdo cómo se llama. Bueno, igual, ustedes creo que saben a lo que me refiero, ¿verdad? Que al ponerle una cosa deslizante, pues va a deslizar mejor. Esa es la función de esas pectinas en el estilo. Un lubricante. Eso, gracias. Siempre se me olvida esa palabra. Esa pectina va a actuar como lubricante, ¿verdad? Para que el tubo polínico comience a crecer adentro del estilo y en su momento pues llegue hasta la cavidad ovárica y los óvulos y realizar el proceso de la fertilización. Si el estilo es hueco, va a estar recorrido en toda su longitud por un canal que relaciona el estigma con el ovario. Va a estar tapizado por tejido transmisor de naturaleza de tipo granular, pero cuando el gineceo sea pluricarpelar y se forma un solo estilo, porque a pesar de que sea pluricarpelar, se fusionan y se forma un solo estilo, este puede presentar varios canales, uno por cada carpelo, como lo que sucede en las especies de citrus y en Melia cederac. Porque, por ejemplo, en citrus nos damos cuenta que hay varios carpelos cuando cortamos el limón, ¿verdad? Podemos contar específicamente cuántos esperidios hay y al contar esos esperidios podemos saber cuántos lóculos o cuántos carpelos habían en esa flor sin necesidad de estar viendo la flor. Pero pues eso no sucede pues en todas las plantas, ¿verdad? En citrus sí sucede. En el caso de los gineceos, cuando son de tipo sincárpico y con más de un lóculo, se encuentra una abertura en el septo que va a separar los dos lóculos o un lugar donde los tejidos transmisores de cada carpelo se unen. Ese lugar donde esos tejidos transmisores se unan se va a llamar cómpito. Este cómpito va a permitir que los tubos polínicos germinados en el estigma de un carpelo puedan llegar a la placenta de otro carpelo. Y si no hay cómpito, el gineceo se comporta como apocárpico y en ese caso recibe el nombre de pseudosincárpico. Ese cómpito lo que está haciendo en realidad es ayudar a que más óvulos que están en la otra cavidad ovárica del otro carpelo sean fertilizados, ¿verdad? Es como un paso por ahí, como un atajo, por así decirlo. Hay una flor que es de la especie de Illicium floridianum, que es de la familia Illiciaceae. Es una angiosperma primitiva apocárpica en la cual el centro del eje floral va a estar modificado en una protuberancia estigmatiforme que se llama residuo apical. Lo pueden ver en el esquema de abajo de esa misma flor que está arriba. Los carpelos en este caso están plegados, los bordes no están soldados entre sí y forman una cresta estigmática. Los tubos polínicos pueden crecer por dentro o por fuera, ¿verdad? De
de estas crestas estigmáticas y al llegar al residuo apical, desvían penetrando en otro carpelo. Esta planta presenta una sincarpia funcional por el crecimiento intercarpelar de los tubos polínicos que van a estar en el residuo apical y van a actuar como un cómpito extracarpelar. ¿Qué es lo que sucede? Va a llegar el grano de polen a esta parte y si se fijan, este está compuesto por el carpelo y este es el estigma. Vean dónde está la posición del óvulo. Entonces el polen puede llegar aquí a toda esta parte del estigma, pero ese estigma tiene varios tubos polínicos, tanto por adentro como por fuera. Entonces pueden comenzar a recorrer, ¿verdad?, el crecimiento del tubo polínico por cualquiera de esas partes del residuo apical hasta que lleguen a penetrar ya sea en el óvulo o incluso a otro carpelo. Y cuando sea a otro carpelo va a ser debido a la presencia del cómpito. Luego tenemos la anatomía del estigma, que es la parte apical, ¿verdad?, del gineceo, que es donde se reciben los granos de polen. El estigma va a presentar una superficie glandular. La zona de recepción de polen va a estar formada por la epidermis de células con un citoplasma denso y que van a tener una cutícula o también tejido subepidérmico. Se ha comprobado que el estigma tiene proteínas hidrofílicas en la pared externa y son probablemente las que actúan en el reconocimiento del polen adecuado y en las reacciones de incompatibilidad, en cuyo caso a veces se deposita calosa para detener la germinación del polen extraño. En las angiospermas, los estigmas pueden dividirse en dos grandes grupos, en aquellos estigmas que son secos o húmedos, según cómo sea la superficie en la madurez. Esta parte de si son secos o húmedos lo vimos en la parte de la morfología y también vemos sus diferentes divisiones. Acá, por ejemplo, tenemos los estigmas secos. Estos no producen secreciones, ¿verdad? Van a tener una capa extracuticular hidratada que va a ser de tipo proteinase. Y entre los secos van a estar aquellos estigmas que van a ser de tipo plumosos, que van a estar presentes en todas las poace, que van a estar siendo polinizadas por el viento, y van a tener células receptivas dispersas sobre pelos pluricelulares multicereados. En este caso, ahí podemos ver la flor de avena y también el estigma del arroz, ¿verdad? Que son estigmas secos porque no producen secreciones. Pero también tenemos a los estigmas húmedos. Estos van a producir una secreción durante el periodo receptivo. En el caso de las monocotiledóneas que tengan un estilo abierto, van a liberar generalmente un exudado esencialmente de tipo polisacárido, en tanto que en las dicotiledóneas, que el estilo sea compacto, o sea, en aquellas que sean gamopétalas por lo general, van a liberar un exudado esencialmente lipofílico. Y ciertas familias, como en el caso de Orchidaceae, Scrofulariaceae y Solanaceae, van a secretar líquidos lipopolisacáridos. Los estigmas secos generalmente se van a presentar en especies con polen trinucleado, aunque hay ejemplos de polen binucleado. Y en el caso de los estigmas húmedos, generalmente están asociados con polen binucleado. La superficie del estigma puede ser claramente papilosa, con la secreción acumulándose entre las papilas. Esto es lo que sucede en muchas fabaces, o debajo de la cutícula, que va a ser la membrana estigmática en muchas fabaces, pero de la subfamilia Papilionoidea, que se van a romper con la visita de los polinizadores.
Cuando la superficie del estigma no sea de tipo papilosa, las células receptivas suelen estar concentradas en zonas determinadas, que pueden ser surcos o cimas, y las células frecuentemente van a ser necróticas a la madurez, o sea, simplemente se van a podrir. Esto es lo que sucede en el caso del género Citrus y antes se llamaban Umbelliferae, ¿verdad? Y ahora se llaman Apiaceae. Y ahí pueden ver ustedes superficie de los estigmas en el caso de este estigma del género Piriqueta que no tiene papilas y en este que es en el de Brassica que sí tiene papilas. Ahora vamos con el androceo. Primero la anatomía de la antera. Los estambres van a ser antófilos compuestos por filamento y antera. Cada antera va a estar formada por 2 tecas y cada una con 2 sacos polínicos. O sea que cada antera va a tener 4 sacos polínicos o microsporangios, ¿verdad? Entonces, esto es una antera, esto es otra antera y cada antera va a tener los sacos polínicos, ¿verdad? En este caso son 4 sacos polínicos. Y al centro, pues simplemente va a estar el filamento que va a estar sosteniendo a esas anteras. En un corte transversal de una antera joven, vamos a observar desde fuera hacia adentro las siguientes capas. Primero, la epidermis o el exotecio, que va a ser delgada y continua en toda la estructura, pero que a veces puede romperse o colapsarse e incluso interrumpirse. Luego, las segundas capas va a ser el tejido mecánico o endotecio. Esa va a ser una capa fibrosa sobre los bordes externos de los sacos polínicos y que a veces se va a continuar en el colectivo. Luego de ese endotecio, vamos a tener de 2 a 4 estratos parietales de células, que en este esquema son estas que están como mucho más delgaditas y alargadas. Esas van a ser células parenquimáticas que van a desaparecer bastante rápido, ya sea porque son aplastadas o simplemente porque se van a degenerar rápido. Luego, la otra capa de células, que son estas, como de forma radial que parece una corona de Kranz, pero no lo es, ¿verdad? Van a ser las células del tapete o el tejido nutricio. Esas células son las que van a encargarse de darle los nutrientes necesarios a los granos de polen para que lleguen a su madurez. Y por último, justo ya adentro donde van a estar los granos de polen produciéndose, vamos a encontrar el tejido esporógeno o arquesporio que va a constituir cada saco polínico. Las células del tejido esporógeno van a formar por divisiones metóticas las células madres del polen o microsporocitos, que van a ser células bastante grandes con un núcleo bien voluminoso, o sea, un núcleo bastante grande en comparación del tamaño de la célula. Pero luego en su momento vamos a tener la dehiscencia de esas tecas, ¿verdad? Para que puedan liberar los granos de polen, ya sea para que los polinizadores se les quede pegado y se lo lleven, o para que el viento lo arrastre. Y esa dehiscencia en las tecas se produce gracias al endotecio. Sus células van a presentar paredes que van a estar desigualmente engrosadas con filetes lignificados más anchos hacia la cara interna de la célula, donde se van a unir entre sí, pero en cambio se van a adelgazar hacia la cara externa. Por esta razón, cuando se comienzan a deshidratar esas células, comienzan a cortarse tangencialmente, originando tensiones que conducen a la apertura de la antera. Y acuérdense que la apertura de las anteras, ¿verdad? Puede ser longitudinal, puede ser basal, puede ser transversal, apical, etc.
En el lugar donde se produce la rotura, ese se va a llamar estomio y la antera va a tener células epidérmicas de paredes delgadas. Los dos sacos polínicos de cada teca se van a fusionar entre sí por la ruptura o atrofia de las capas parenquimáticas entre ellos y de manera que con una abertura en cada teca se va a liberar el polen de los 4 sacos polínicos. ¿Tienen preguntas hasta el momento con estas cosas que hemos visto? Todo bien por el momento, Luis. Bueno, entonces si no hay preguntas con respecto a esta parte de la anatomía ni de la tarea, nos vamos a quedar hasta aquí porque yo igual tengo clase ahorita después con los de Botánica 1. Así que, bueno, nos vemos el lunes. Acuérdense de la tarea, ya se las voy a poner ahí para que vean todo lo necesario. Y luego les comparto la grabación también, ¿verdad? Cuídense, adiós y nos vemos el lunes. Adiós, Liz. Yo, Luis, buenos días.